Amantísimo Padre Celestial, con gratitud, Señor, en esta tarde de Santo Sábado venimos un grupo de sus hijos porque queremos seguir honrando y glorificando su santo nombre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. Le agradecemos, Señor, por todas las bendiciones recibidas que usted nos regala a cada día por cuidar de nosotros, de nuestros hermanos, de todos y de nuestras familias, Señor, aquí representadas. Dirígenos ahora, Señor, que vamos a seguir estudiando su santa palabra para que sea su Santo Espíritu el que nos dé el discernimiento, la sabiduría para comprender el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. Quédate pues con nosotros en este resto de Santo Sábado y que podamos, Señor, ser instruidos por medio de su Santo Espíritu y poder compartir este estudio que vamos a tener. También en tus manos dejo a las personas que recibieron la literatura en este día, el mensaje que varias personas recibieron, que pudieron interactuar conmigo y poder recibir el mensaje en este día, para que usted les toque los corazones a cada uno de ellos y ellos puedan, Señor, leer este mensaje que les fue entregado y puedan ser llamados por tu Santo Espíritu. No solo ellos, Señor, sino muchas personas que han recibido la verdad, como Lina, la hija de la hermana Olga, Lina, la compañera de mi hijo, y muchísimas personas más que a lo largo de todo este año han recibido y años anteriores han recibido el mensaje. Peticiones que le hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendito Padre Celestial, le queremos dar las gracias por disponer esta tarde, Señor, para continuar estudiando este libro, Señor, El conflicto de los siglos. Pasamos hoy a una nueva serie, Señor, donde le pedimos que usted, por favor, guarde nuestras vidas para que este mensaje pueda ser dado de principio a fin. Le damos las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran hoy conectados. Gracias por poner en sus corazones el interés hacia esta historia, Señor. No a todos les interesa, no a todos les gusta, Señor, pero es necesaria, Señor, de conocer. Y le damos las gracias porque en esta tarde usted nos provee los medios, la salud, la disposición y el espacio para llevar adelante el estudio. Le pedimos que por favor el Espíritu Santo guíe este estudio, guíe cada participación, guíe cada reflexión, cada idea y que cada uno de nosotros, Señor, ponga delante de usted sus corazones, Señor, sus mentes, para que usted nos moldee conforme a su imagen, a su semejanza, para que nos haga cada vez más obedientes y más unidos a usted. Le damos las gracias por la obra misionera que la hermana Ángela está realizando. Le agradecemos por cada una de las personas que usted ha puesto en el camino para recibir el mensaje, Señor, de su palabra, de su verdad. Pedimos por cada una de estas personas porque el Espíritu Santo les fortalezca, porque no den un paso atrás, ni desperdicien, ni desprecien la verdad y la luz, Señor, que usted les ha dado en este momento. Gracias le damos por todo y le pedimos que por favor nos ayude a llevar este estudio de la mejor manera posible, con la mayor claridad posible, que usted aclare, Señor, esta historia que vamos a leer. Gracias le damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a empezar, hermanos, la lectura del capítulo 17 del libro El conflicto de los siglos, también conocido como la gran controversia. Este capítulo se titula Heraldos de la mañana. Heraldos es una palabra, hermanos, heraldo. Es una palabra que pues yo busqué el significado y significa una persona que lleva un mensaje.
o algo que anuncia, pues anuncia algo por venir, ¿no? Algo que anuncia algo por suceder. Entonces, vamos a empezar a leer este capítulo. Cualquier comentario, hermanos, que deseen hacer, pueden hacerlo. Una de las verdades más solemnes y a la vez más gloriosas reveladas en la Biblia es la de la segunda venida de Cristo, para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que durante tanto tiempo permaneció en la región y la sombra de la muerte, se le da una preciosa esperanza que inspira alegría en la promesa de su aparición, quien es la resurrección y la vida, para traer de vuelta a casa a sus desterrados. La doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es la nota clave de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja, o sea, Adán y Eva, apartó sus pasos afligidos del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido, de nuestro Señor Jesús, para romper el poder del destructor y traerlos de nuevo al paraíso perdido. Los santos de antaño esperaban la venida del Mesías en gloria, como la consumación de su esperanza. A Enoc, el séptimo descendiente de los que habitaron el Edén, quien durante 3 siglos caminó con su Dios en la tierra, o sea, durante 300 años, ¿no? Se le permitió contemplar desde lejos la venida del libertador. He aquí, declaró, el Señor viene con 10 millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos. El patriarca Job, en la noche de su aflicción, exclamó con inquebrantable confianza. Yo sé, bueno, esta traducción dice, yo sé que mi Redentor vive y que al postrer día se levantará sobre la tierra. Yo leí la que tengo en mi Biblia y pues dice, no sé si en la de ustedes es lo mismo, hermanos. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En mi carne veré a Dios, a quien yo mismo veré, y mis ojos lo contemplarán, y no los de otro. La venida de Cristo para instaurar el reino de la justicia ha inspirado las declaraciones más sublimes y apasionadas de los escritores sagrados. Los poetas y profetas de la Biblia han reflexionado sobre ello con palabras que resplandecen con fuego celestial. O sea, que la esperanza de la venida de Cristo para instaurar el reino de la justicia en la tierra ha inspirado las declaraciones más sublimes y apasionadas de los escritores sagrados. Los poetas y profetas de la Biblia han reflexionado sobre ello con palabras que resplandecen con fuego celestial. El salmista cantó sobre el poder y la majestad del Rey de Israel. De Sión, la perfección de la belleza. Ha resplandecido Dios, nuestro Dios. Vendrá y no guardará silencio. Llamará a los cielos desde arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Alégrense en los cielos y regocíjese la tierra delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Dijo el profeta Isaías, despertad y cantad, vosotros que habitáis en el polvo, porque vuestro rocío es como el rocío de las hierbas, y la tierra expulsará a los muertos. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Él devorará la muerte para siempre, y Jehová Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará de toda la tierra el reproche de su pueblo, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, en él hemos esperado, y en él nos salvará, y él nos salvará. Este es Jehová. En él hemos esperado y nos alegraremos y nos regocijaremos en su salvación.
Y Habacuc, absorto en santa visión, vio su aparición. Dios vino de Temán y el santo del monte Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y su resplandor era como la luz. Se detuvo y midió la tierra, miró y separó a las naciones, y los montes eternos se dispersaron. Los hilis perpetuos se inclinaron, sus caminos son eternos. Cabalgaste sobre tus caballos y tus carros de salvación. Los montes te vieron y temblaron. El abismo profirió su voz y alzó sus manos en lo alto. El sol y la luna se detuvieron en su morada. A la luz de tus flechas fueron y al resplandor de tu lanza brillante. Saliste para la salvación de tu pueblo, para la salvación con tu ungido. Bueno, aquí se nos hace un recorrido por medio de versículos o pasajes, sí, versículos de la Biblia, partes de la Biblia, donde se habla, se alaba, se manifiesta la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la profeta de Dios nos empieza diciendo en este capítulo, una de las verdades más solemnes y a la vez más gloriosas reveladas en la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Cuando el Salvador estaba a punto de separarse de sus discípulos, los consoló en su tristeza con la seguridad de que volvería. No se turbe vuestro corazón, porque muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Voy a prepararos un lugar, y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en el trono de su gloria y delante de él serán reunidas todas las naciones. Amén. Y es esto, hermanos, lo que nosotros estamos esperando. Diariamente nosotros esperamos la venida de nuestro Señor. Sabemos que antes de esto deben acontecer algunas cosas para que la palabra de Dios se cumpla, ¿sí? Pero sabemos que estamos esperando la venida de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Los ángeles que permanecieron en el Monte de los Olivos después de la ascensión de Cristo repitieron a los discípulos la promesa de su regreso. Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el apóstol Pablo, hablando por el espíritu de inspiración, testificó: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice el profeta de Patmos: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Acerca de su venida, acerca de la venida de nuestro Señor Jesús, agrupa las glorias de esa restauración de todas las cosas, de la cual Dios ha hablado por boca de todos sus santos profetas desde el principio del mundo. Entonces el largo dominio del mal será quebrado. Sabemos, hermanos, que Satanás sabe que le queda muy poco tiempo sobre esta tierra. Sabemos quién se llevará la corona. Sabemos que es nuestro Señor Jesús. Entonces, bueno, el largo dominio del mal será quebrado. Los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La gloria del Señor será revelada y toda carne la verá junta. El Señor Dios hará brotar justicia y alabanza, alabanza delante de todas las naciones. Él será por corona de gloria y por diadema de hermosura para el remanente de su pueblo. Entonces establecerá bajo todo el cielo el reino pacífico y largamente anhelado del Mesías.
El Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados y hará de su desierto un Edén y de su desierto un jardín del Señor. Se le dará la gloria del Líbano, la excelencia del Carmelo y de Sarón. Ya no serás llamada abandonada, ni tu tierra será llamada desolada, sino que serás llamada mi delicia y tu tierra Beula. Como el novio se regocija con la novia, así se regocijará tu Dios contigo. La venida del Señor ha sido en todas las épocas la esperanza de sus verdaderos seguidores. Es por esto, hermanos, que, bueno, se nos presentan los pasajes bíblicos, los versículos donde el hombre, y, bueno, donde los profetas han escrito, no solamente los profetas, sino aquellos que aparecen en la Biblia, aquellos hombres que han escrito en la Biblia por, eh, por, por inspiración, ¿sí? Eh, Le dan alabanza y le dan gloria a nuestro Dios por esa esperanza venidera, que es nuestro Señor Jesús. La venida del Señor ha sido en todas las épocas la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador en el Monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el futuro de sus discípulos, llenando sus corazones de gozo y esperanza que ni el dolor podía apagar, ni las pruebas atenuar. En medio del sufrimiento y la persecución, la aparición del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, era la bendita esperanza. Cuando los cristianos de Tesalónica se llenaron de dolor al enterrar a sus seres queridos que habían esperado vivir para presenciar la venida del Señor, Pablo, su maestro, les señaló la resurrección, que tendría lugar con la venida del Salvador. Entonces los muertos en Cristo resucitarían y junto con los vivos serían arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así dijo, estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Al respecto, me gustaría, hermanos, resaltar, bueno, la verdad acerca de la muerte, ¿no? Que es algo que nosotros, gracias a Dios, ya pudimos estudiar con los estudios que el hermano Carlos realizó cuando la hermana Imelda falleció, cuando entró al descanso, ¿no? Cuando entró al sueño. Y sabemos por la palabra de Dios que cuando alguien muere, no sube al cielo, no baja a ningún infierno, no se queda en ningún limbo, sino que descansa. Sabemos también ciertamente que para esa persona ya ocurrió un sellamiento. Sabemos que fueron sellados para vida eterna o no fueron sellados de tal manera. Y sabemos también que todos aquellos que, pues, que han entrado al descanso, a un sueño, resucitarán en la venida de nuestro Señor Jesús. Hasta este momento, ¿algún comentario, hermanos? Creo que no. Bueno, vamos a continuar. En la rocosa Patmos, el discípulo amado escucha la promesa. Ciertamente vengo pronto. Y su anhelante respuesta expresa la oración de la iglesia en toda su peregrinación. Sí, ven, Señor Jesús. Desde la mazmorra, la hoguera, el cadalso, donde santos y mártires dieron testimonio de la verdad, desciende a través de los siglos la expresión de su fe y esperanza. Estando seguros de su resurrección personal y por consiguiente de la suya propia en su venida,
Por esta causa, dice uno de estos cristianos, despreciaron la muerte y se hallaron por encima de ella. Estaban dispuestos a descender a la tumba para poder resucitar libres. O sea, eran hombres que no temían a la muerte, porque sabían que la muerte era ganancia. Estaban dispuestos a descender a la tumba para poder resucitar libres. Esperaban que el Señor viniera del cielo en las nubes con la gloria de su Padre, trayendo a los justos los tiempos del reino. Los valdenses, que fue el pueblo que estudiamos en un inicio de esta serie, de la serie anterior, los valdenses compartían la misma fe. Wycliffe esperaba la aparición del Redentor como la esperanza de la Iglesia. Lutero en su tiempo declaró: me convenzo de que el día del juicio no tardará 300 años. Dios no tolerará ni puede tolerar este mundo malvado mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo, hermanos de gracia, hemos tenido desde que todo esto fue escrito? No ha sido poco el tiempo, ha sido bastante el tiempo de gracia que se ha extendido sobre la tierra. Dios no tolerará ni puede tolerar este mundo malvado mucho más tiempo. Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrocado. Este mundo envejecido no está lejos de su fin, dijo Melanchthon. Calvino, por su parte, exhorta a los cristianos a no dudar, deseando ardientemente el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos. O sea, eh, se nos está diciendo que, Calvino en su momento exhortó a los cristianos a que no dudaran y a que tuviesen muy presente que cualquier cosa podía no ocurrir, excepto la venida de Cristo, que es algo contundente y que sabemos que va a ocurrir, aunque no sepamos con precisión el día ni la hora. Como el más propicio de los acontecimientos, el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos. Y declara que toda la familia de los fieles tendrá presente ese día. Debemos anhelar a Cristo, debemos buscar, contemplar, dice, hasta el amanecer de ese gran día, cuando nuestro Señor manifestará plenamente la gloria de su reino. ¿Acaso nuestro Señor Jesús no llevó nuestra carne al cielo? Dijo Knox, el reformador escocés, ¿y no volverá? Sabemos que volverá y con prontitud. Ridley y Latimer, quienes dieron su vida por la verdad, esperaban con fe la venida del Señor. Ridley escribió: el mundo sin duda creo, el mundo sin duda creo, y por eso lo digo, llega a su fin. Unámonos a Juan, el siervo de Dios, y clamemos en nuestros corazones a nuestro Salvador Cristo: ven, Señor Jesús, ven. Y esto, hermanos, nos muestra, primero nos muestra la, 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 el testimonio, ¿no? Que ha habido en cada época, en cada siglo, en cada país, referente a la esperanza que ha guardado el pueblo de Dios en la venida de nuestro Señor Jesús. Y al respecto también, ¿qué otra cosa, hermanos, podemos decir? En estos tiempos, ya hicimos un recorrido, ¿no? Por medio de los reformadores, en Alemania, en Inglaterra. Los últimos que vimos fueron los que instauraron en América, se instauraron en las colonias de América, y todos ellos albergaban la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesús.
pero también se puede notar a lo largo de la historia cómo poco a poco se hacen más esfuerzos por corromper, por, sí, por corromper la verdad de Dios y, bueno, cómo poco a poco a lo largo de la historia se hace mucho más difícil distinguir entre la verdad y entre el error. Entonces hoy, a día de hoy, hermanos, más que nunca debemos pedirle a nuestro Señor Jesús por su pronta venida, porque el mundo está, bueno, estos reformadores en sus tiempos, imagínense ustedes, hace 2 siglos, hace 3 siglos, 4 siglos, todos ellos exclamaban y, bueno, decían, ¿no? Que los tiempos en los que vivían eran tiempos terribles. ¿Cuánto más no podemos decir nosotros, hermanos, acerca de los tiempos en los que estamos viviendo? Son tiempos muy duros, son tiempos muy difíciles, son tiempos de muchas pruebas, mucha tribulación, sobre todo mucha tentación, mucha confusión. Y por estas cosas, hermanos, sabemos que la venida de nuestro Señor Jesús está muy cerca. Los pensamientos de la venida del Señor, dijo Baxter, son para mí muy dulces y gozosos. Es obra de la fe y del carácter de sus santos amar su venida y esperar esa bendita esperanza. Si la muerte es el último enemigo que será destruido en la resurrección, podemos aprender cuán fervientemente deben anhelar y orar los creyentes por la segunda venida de Cristo. Anhelo que se realice esta conquista plena y definitiva. Bueno, aquí la profeta de Dios nos presenta un comentario, ¿sí? Que dijo Baxter referente a la venida del Señor. Y en él se nos dice que debemos orar por la segunda venida de Cristo. Y, pues al respecto, hermanos, también hay que amonestar sobre cuán poco se ora referente a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Este es el día que todos los creyentes deben anhelar, esperar y aguardar, como la culminación de toda la obra de su redención y de todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Apresúrate, oh Señor, a este bendito día. Tal era la esperanza de la Iglesia apostólica, de la Iglesia en el desierto y de los reformadores. Tristemente, hermanos, pues hoy en día uno se encuentra con, personas que dicen leer la Biblia, dicen estudiarla, dicen creer en nuestro Señor Jesús, pero no creen en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. No lo creen y les da miedo creer eso, porque han construido o están tan aferrados a las cosas de esta tierra que pues saben, ¿no? Lo que representa la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, pues eso es un panorama bastante desalentador. Yo creo que por todos lados uno puede ver cómo eh, pues ha primado en los corazones el, el gusto por la vida terrenal, por la vida material, por las cosas de este mundo y se le huye a una verdad que está escrita en la palabra de Dios, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y aunque esté escrita, hermanos, no lo creen y no lo quieren estudiar. Entonces, bueno, se viven tiempos aún más oscuros ahora mismo, porque porque se ha llegado al punto de que ni siquiera teniendo la libertad que hoy tenemos de tener una Biblia en casa,
Ni siquiera de esa forma las personas la leen. Y aún leyéndola, se niegan, rechazan el- rechazan la esperanza de que nuestro Señor Jesús volverá. La rechazan porque están muy cómodos en su vida o porque no están preparados, no quieren reconocer sus pecados, sus errores, sus equivocaciones. La profecía no solo predice la manera y el propósito de la venida de Cristo, sino que presenta señales por las cuales los hombres deben saber cuándo está cerca. Y nosotros ya hemos estudiado sobre esas señales al respecto. Entonces, en esta parte me gustaría que por favor algún hermano o algunos hermanos enciendan su micrófono y mencionen algunas de las señales que pues hemos estudiado, ¿no? En, en la, bueno, en los estudios que realizamos en el grupo. Una de esas, empezaría yo, una de esas es el decreto, ¿no? La promulgación de una ley dominical, donde abiertamente se pisotee y se rechace el día sábado. ¿Qué otra señal, hermanos, pueden ustedes mencionar? Hermanos, ¿me escuchan? Sí, Hola, hermanita, la escuchamos. gracias, Sí, la hermana. escuchamos, hermanita. Gracias, hermana Soraya. Bueno, hoy están muy poco participativos. Vamos a continuar. No se escucha, Laurita. Hermana, muchas gracias. Porque no me habían dicho, bueno, volvamos acá en esta parte. Dijo Jesús, habrá Sí. señales, dijo Jesús, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas del cielo caerán y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. El revelador describe así la primera de las señales que precederán a la segunda venida. O sea, se nos está diciendo, la primera de las señales que precederán a la segunda venida. Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de saco y la luna se volvió como sangre. Estas señales fueron presenciadas antes del comienzo del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, ocurrió en el año 1755 el terremoto más terrible jamás registrado, aunque comúnmente conocido como el terremoto de Lisboa. Se extendió a la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Indias Occidentales, en la isla de Madeira, en Noruega y Suecia, Gran Bretaña e Irlanda. O sea, eh, se sintió y se extendió por un gran número de regiones y por un gran continente, ¿no? Por la parte del continente europeo.
Abarcó una extensión de no menos de 4 millones de millas cuadradas. En África, el temblor fue casi tan severo como en Europa. Gran parte de Argel quedó destruida y a poca distancia de Marruecos, un pueblo con entre 8 y 10 mil habitantes fue engullido. Una vasta ola barrió la costa de España y África, engullendo ciudades y causando gran destrucción. A esto se le conoció, hermanos, como el terremoto de Lisboa en 1755. Fue en España y Portugal donde el temblor manifestó su extrema violencia. En Cádiz, una ciudad de España, se dijo que la ola entrante tenía 60 pies de altura. Las montañas, algunas de las más grandes de Portugal, fueron sacudidas impetuosamente, por así decirlo, de sus cimientos muy profundos, y algunos de ellos se abrieron en sus cumbres, se partieron y se desgarraron de una manera maravillosa, arrojando enormes masas de ellos a los valles adyacentes. Se dice que de estas montañas salieron llamas. O sea, fue un acontecimiento eh, sin precedente, ¿no? Precisamente por el asunto de la mortandad. En Lisboa se oyó un sonido de trueno bajo tierra e inmediatamente en Lisboa, sí, Portugal, Lisboa, Portugal. En Lisboa se oyó un sonido de trueno bajo tierra e inmediatamente después un violento temblor derribó la mayor parte de la ciudad. En el transcurso de unos 6 minutos perecieron, en el transcurso de unos 6 minutos, perecieron 60.000 personas. El mar primero se retiró y dejó la barra seca. Luego volvió a avanzar, elevándose 50 pies o más por encima de su nivel habitual. Entre otros sucesos extraordinarios que se dice que ocurrieron en Lisboa durante la catástrofe, estuvo el hundimiento de un nuevo muelle, construido completamente de mármol a un costo inmenso. Una gran multitud de personas se había reunido allí para ponerse a salvo, como un lugar donde podrían estar fuera del alcance de las ruinas que caían. Pero de repente el muelle se hundió con toda la gente encima y ninguno de los cadáveres flotó jamás a la superficie. El temblor del terremoto fue seguido instantáneamente por el derrumbe de todas las iglesias y conventos. Casi todos los grandes edificios públicos y más de una cuarta parte de las casas. Aproximadamente 2 horas después del temblor, se desataron incendios en diferentes barrios y ardieron con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente desolada. O sea, en este terremoto de Lisboa el, no solamente ocurrió el hecho de que el mar se recogió y luego se alzó y cayó sobre Lisboa, sino que también ocurrieron incendios donde se quemaron iglesias y conventos, edificios públicos y más de una cuarta parte de las casas. Incendios que no cesaron durante 3 días. Voy por acá. Y ardieron con tal violencia durante 3 días. El terremoto ocurrió en un día festivo, cuando las iglesias y los conventos estaban llenos de gente, muy pocos de los cuales escaparon. El terror de la
era indescriptible. Nadie lloraba, era más que lágrimas. Corrían de un lado a otro, delirando de asombro, golpeándose la cara y el pecho, gritando, misericordia, el mundo se acaba. Las madres olvidaron a sus hijos y corrieron con imágenes crucificadas. Desafortunadamente, muchos corrieron a las iglesias en busca de protección, pero en vano se expuso el sacramento. En vano las pobres criaturas abrazaron los altares. Imágenes, sacerdotes y personas quedaron sepultados en una ruina común. Se estima que 90.000 personas perdieron la vida en este fatídico día. La profeta de Dios, hermanos, narró aquí cómo se vivió, cómo ocurrió el terremoto de Lisboa. Y cabe resaltar mm, de esta narración varias cosas, ¿no? La primera, sabemos que vivimos en naciones, en ciudades, pues donde la gente, las personas, muy pocos buscan a Dios. Sabemos que hoy en día, más que nunca, el mundo está plagado de iniquidad, de corrupción, de pecado y que la paciencia de Dios se agota. Sabemos ciertamente también que el tiempo de gracia no va a ser para siempre, que el tiempo de gracia también tiene un fin. Entonces es muy particular porque en esta parte se nos dice que, bueno, que se había construido en Lisboa, ¿no? Un puente de mármol, algo que en cuanto a la ingeniería, las personas confían mucho en la ingeniería de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, se construyó ese puente y las personas consideraron que era un lugar seguro para protegerse de todo lo que estaba pasando. Sin embargo, la catástrofe fue tal que ese puente, que había sido para ellos su seguridad, pues se cayó junto con todos y ninguno de los que allí se albergaron para cuidarse de lo que estaba ocurriendo, ningún cadáver flotó jamás a la superficie. También el hecho de que, bueno, se nos presenta aquí el tipo de iglesias que había en Lisboa, ¿no? Se nos dicen iglesias y conventos donde habían imágenes, donde habían sacerdotes. Y muchas personas corrieron a refugiarse en estos lugares, pero pues no hubo salvación al respecto, hermanos. Sabemos que Dios nos manda explícitamente en su palabra a no tener dioses ajenos delante de Él, a no tener imágenes que no escuchan, que no ven, imágenes de mármol muy bonitas, que pintadas, porque las pintan y la gente dice que pues son muy lindas, ¿no? Pero son imágenes, son huecas, no escuchan, no hablan. Entonces, bueno, esos fueron, hermanos, los refugios que tuvieron este, este pueblo de Lisboa para cuando ocurrió el terremoto. 25 años después apareció la siguiente señal. Bueno, se nos dice que esta fue una de las primeras señales, el terremoto de Lisboa. Y es importante, hermanos, que lo puedan ir anotando. Entonces, el primero es el terremoto de Lisboa. 25 años después, si el terremoto de Lisboa ocurrió en 1755. 25 años después apareció la siguiente señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y la luna.
sea primero terremoto de Lisboa y luego el oscurecimiento del sol y la luna. Lo que lo hizo aún más sorprendente fue el hecho de que el tiempo de su cumplimiento había sido señalado con precisión. En la conversación del Salvador con sus discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba para la Iglesia, los 1260 años de persecución papal, respecto de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, mencionó ciertos acontecimientos que precederían a su venida y fijó el tiempo en que se presenciaría el primero de ellos. Y dice así: en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Los 1260 días o años terminaron en 1798. Un cuarto de siglo antes, la persecución había cesado casi por completo. Tras esa persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Y conforme a esto, hermanos, ocurrió, porque fue la segunda señal. El 19 de mayo de 1780, esta profecía se cumplió. Casi, si no del todo, como el fenómeno más misterioso y aún inexplicable de su tipo, se alza el oscuro día del 19 de mayo de 1780, un oscurecimiento inexplicable de todo el cielo visible y atmósfera en Nueva Inglaterra, que esto queda en Estados Unidos. Un testigo ocular que vive en Massachusetts describe el evento de la siguiente manera. Por la mañana el sol salió claro, pero pronto se ocultó sobre el este. Las nubes se hicieron más bajas y de ellas negras y ominosas, como pronto aparecieron, surgieron relámpagos, truenos y una ligera lluvia. Hacia las 9, las nubes se volvieron más delgadas y adquirieron una apariencia cobriza o bronceada. Y la tierra, las rocas, los árboles, los edificios, el agua y las personas se vieron transformados por esta extraña luz sobrenatural. Unos minutos más tarde, una densa nube negra se extendió por todo el cielo, excepto por un estrecho borde en el horizonte, y quedó tan oscuro como suele estar a las 9 de la noche en una tarde de verano. Y para ese momento eran las 9 de la mañana, ¿no? Se nos dice por acá que hacia las 9 de la mañana. Bueno, que las nubes se tornaron en apariencia cobriza. Unos minutos más tarde, una densa nube negra se extendió por todo el cielo, excepto por un estrecho borde en el horizonte, y quedó tan oscuro como suele estar a las 9 de la noche en una tarde de verano. El miedo, la ansiedad y el asombro llenaron gradualmente las mentes de la gente. Las mujeres se quedaron en la puerta, mirando el oscuro paisaje. Los hombres regresaron de su trabajo en los campos. El carpintero dejó sus herramientas, el herrero su fragua, el comerciante su mostrador. Las escuelas cerraron y los niños, temblando, huyeron a casa. Era algo, hermanos, que jamás se había presenciado. Los viajeros se alojaron en la granja más cercana. ¿Qué viene?, se preguntaban todos los labios y corazones. Parecía como si un huracán estuviera a punto de azotar la tierra o como si fuera el día de la consumación de todas las cosas. Se usaron velas y los fuegos de los hogares brillaban tan intensamente como en una noche sin luna de otoño. Las aves se retiraron a sus gallineros y se durmieron. El ganado se reunió en los linderos de los pastos y mugió. Las ranas croaron, los pájaros cantaron sus canciones vespertinas y los murciélagos volaron alrededor.
pero el ser humano sabía que la noche no había llegado. O sea, la situación fue tal, hermanos, que la naturaleza, conocemos pues ciertamente que la naturaleza, eh, por la perfecta, por la forma perfecta, por la perfección con que Dios hace todo, Dios ha creado una naturaleza, unos animales, unos pajaritos, bueno, cada animal con sus ciclos, ¿sí? Normalmente, pues estos ciclos corresponden a el despertar en la madrugada, en la mañana o antes del amanecer. Algunas aves cantan al amanecer, antes de que el sol salga. Y bueno, todo tiene por, eh, por la voluntad de Dios un ciclo y una forma de funcionar en la naturaleza. Entonces, las aves, los animalitos en general, ellos, pues al ver que estaba oscuro, ¿no? Pues hicieron lo que harían cuando hicieron lo que normalmente hacían cuando caía la noche, aunque pues los humanos sabían que la noche no había llegado, que era pues apenas el día, ¿no? Se nos habían dicho que eran las 9 de la mañana cuando todo esto empezó a acontecer. El doctor Nathanael Whitaker, pastor de la iglesia Tabernáculo en Salem, celebró servicios religiosos en la casa de reuniones y predicó un sermón en el que sostuvo que la oscuridad era sobrenatural. Las congregaciones se reunieron en muchos otros lugares. Los textos para los sermones extraordinarios fueron invariablemente aquellos que parecían indicar que la oscuridad era consonante con la profecía bíblica. La oscuridad era más densa poco después de las 11. O sea, fue algo eh, progresivo, ¿no? Y pues al respecto muchas personas eh, pues dicen, ¿no? Que se pudo deber a un eclipse, pero por los antecedentes, hermanos, de pues meteorológicos y todo este asunto, eh, pues se sabe que un eclipse no tiene una larga duración, ¿sí? Pero en este caso, este acontecimiento empezó a las 9 de la mañana y se nos está contando en esta parte que la oscuridad era más densa poco después de las 11 de la mañana. En la mayor parte del país era tan grande durante el día que la gente no podía saber la hora ni con un reloj, ni cenar, ni realizar sus asuntos domésticos sin la luz de las velas. La extensión de esta oscuridad fue extraordinaria. Tan al este como se observó tan al este como Falmouth. Hacia el oeste llegó hasta la parte más lejana de Connecticut. Bueno, todos estos son lugares en Estados Unidos y hasta Albany. Pues la profeta de Dios lo menciona porque ella eh, es de allá, ¿no? Hacia el sur se observó a lo largo de las costas y hacia el norte hasta donde se extienden los asentamientos americanos. La intensa oscuridad del día fue sucedida 1 o 2 horas antes del atardecer por por un cielo parcialmente despejado y apareció el sol, aunque todavía estaba oculto por la densa niebla negra. La intensa oscuridad del día fue sucedida 1 o 2 horas antes del atardecer por un cielo parcialmente despejado y apareció el sol, aunque todavía estaba oculto por la densa niebla negra. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a cubrir el cielo y oscureció muy rápido. O sea que antes de que cayese, pues en la hora habitual en la que caía la tarde, 2 horas antes de que esto ocurriera, 1 o 2 horas antes de que ocurriese el atardecer, la intensa oscuridad del día fue sucedida. O sea,
pasó, ¿no? Pasó la oscuridad. Ni la oscuridad de la noche era menos inusual y aterradora que la del día. A pesar de que había casi luna llena, ningún objeto era discernible sino con la ayuda de alguna luz artificial que, vista desde las casas vecinas y otros lugares a la distancia, aparecía a través de una especie de oscuridad egipcia que parecía casi impermeable a los rayos. Dijo un testigo ocular de la escena. No pude evitar concebir en ese momento que sin cada cuerpo luminoso del universo, si cada cuerpo luminoso del universo hubiera sido envuelto en sombras impenetrables o borrado de la existencia, la oscuridad no podría haber sido más completa. Aunque a las 9 de esa noche la luna se elevó en su fase llena, no tuve el menor efecto de disipar las sombras mortales. Aunque a las 9 de esa noche, dice, la luna se elevó en su fase llena, no tuvo el menor efecto de disipar las sombras mortales. Después de la medianoche, la oscuridad desapareció y la luna, cuando fue visible por primera vez, tenía la apariencia de sangre. O sea, fueron varios acontecimientos que empezaron el 19, ¿sí? El 19 de mayo, lo tengo por acá para que lo veamos, hermanos. El 19 de mayo de 1780 se cumplió la profecía que que dice que en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Esto ocurrió, hermanos, sobre las 9 de la mañana, como ya hemos leído, y antes del atardecer, 1 o 2 horas antes, esa oscuridad se disipó, pero aún en la noche la oscuridad era tal que las personas no podían discernir, sí, o diferenciar con facilidad en medio de la oscuridad, ni siquiera pues teniendo velas, ¿no? Teniendo candelabros o bueno, lo que lo que se usaba en ese momento para iluminar. Vamos por acá. El 19 de mayo, bueno, y entonces una vez después de la medianoche la oscuridad desapareció, la luna se pudo ver y tenía la apariencia de sangre. El 19 de mayo de 1780 queda registrado en la historia como el día oscuro. Es algo, hermanos, eh, es un acontecimiento que la profeta de Dios nos está diciendo aquí, que es concerniente a la segunda señal de el fin de los tiempos, ¿no? Hasta el momento, ¿algún hermano, antes de continuar, desea hacer algún aporte o comentario? Bueno, creo que no. El 19 de mayo de 1780 queda registrado en la historia como el día oscuro. Desde la época de Moisés nunca se ha registrado un periodo de oscuridad de igual densidad, extensión y duración. La descripción de este evento, según la dieron los testigos oculares, o sea, aquellos que lo vieron, no es más que un eco de las palabras del Señor registradas por el profeta Joel 2500 años antes de su cumplimiento. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Cristo había ordenado a su pueblo que estuviera atento a las señales de su venida y que se regocijara al contemplar las señales de su Rey venidero. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo, entonces alzad la vista y levantad vuestras cabezas,
porque vuestra redención se acerca. Señaló a sus seguidores los árboles en ciernes de la primavera y dijo: Cuando ahora brotan, veis y sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que el reino de Dios está cerca. ¿Algún hermano podría, por favor, ayudarme a leer este párrafo, pero con el espíritu de humildad? ¿Algún hermanito, alguna hermanita podría, por favor, ayudarme a leer? Pero Amén, Nandita. como Amén. el espíritu de humildad y devoción en la Iglesia había dado lugar a la prepotencia y el feminismo, el amor por Cristo y la fe en su venida se había enfriado. As- am- Absortos en la mundanalidad y la búsqueda del placer, el pueblo de Dios que se decía creyente estaba cegado a las instrucciones del Salvador sobre las señales de su aparición. La doctrina de la segunda venida había sido descuidada. Las escrituras relacionadas con ella fueron oscurecidas por malas interpretaciones, hasta que en la gran medida fue ignorada y olvidada. Especialmente este fue el caso en las iglesias de América. La libertad y la comodidad de las que disfrutaban todas las clases sociales, el ambicioso deseo de riqueza y lujo que engendraba una devoción absorbente por ganar dinero, la ansiosa carrera por la popularidad y el poder que parecía estar al alcance de todos, llevó a los hombres a centrar sus intereses y esperanzas en las cosas de esta vida y a posponer mucho en el futuro ese día solemne en que el orden actual de las cosas pasaría. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, es, Amén. es muy importante lo que el hermanito acaba de leer, ¿sí? Porque, bueno, sabemos, hermanos, y hemos estado estudiando, por ejemplo, en la mañana hemos estado estudiando acerca de las salidas de la ciudad al campo, ¿sí? Y conocemos, hermanos, por lo que hemos estudiado en este libro de la salida de la ciudad al campo, que este no es un mensaje nuevo, ¿no? El mensaje de salir de las ciudades al campo no es un mensaje nuevo. Y hemos leído algo que la profeta de Dios ha dicho de forma reiterada, y es eh, em, qué diferencia o cuán diferente serían nuestras vidas si hubiésemos tomado a tiempo la decisión correcta, ¿sí? Entonces, al respecto aquí, ¿qué se nos está diciendo? Que en su momento, eh, bueno, pero con el espíritu de humildad y devoción de la iglesia ha dado lugar a la prepotencia y el feminismo, el amor por Cristo y la fe en su venida se había enfriado. El pueblo que debía cuidar, hermanos, y guardar el mensaje de la venida de nuestro Señor, de las señales previas a esto, se encontraba absorto en mundanalidades y en la búsqueda del placer. Y el pueblo que debía guardar estas cosas estaba cegado a las instrucciones del Salvador sobre las señales de su aparición. La doctrina de la segunda venida había sido descuidada. ¿Y qué se nos está diciendo en esta parte, hermanos? En la última parte. Eh, bueno, la libertad, la comodidad y todas estas cosas en las clases sociales llevaron a tal ceguedad que centraron sus intereses y esperanzas en las cosas de esta vida, y eso que conllevó, o sea,
todo tiene una consecuencia, ciertamente, ¿verdad? Todo lo que hacemos, una consecuencia para bien, una consecuencia para mal. Pues no hay realmente un punto medio. Entonces, cuando el pueblo de Dios que debía custodiar su verdad, su luz, que debía estar atento a las señales, pues adopta al respecto una postura de indiferencia o de ociosidad, sin importar, no les importaba. Entonces, al respecto, ¿qué ocurre? Eh, Se nos dice acá,